Sí, vamos a hablar un poco de lo que es la división por cero. En el diagnóstico habíamos visto una imagen y les había prometido que les iba a explicar por qué no se puede. Vamos a empezar con conceptos básicos acerca de lo que es la multiplicación y la división, ¿verdad? La multiplicación es simplemente una suma abreviada. El 3 por 4 no es más que decir que estamos sumando 4 tres veces, ¿verdad? Es como decir 4 más 4 más 4, esto es 12. De la misma manera en que la multiplicación es abreviada, es una suma abreviada, la división, por ejemplo, una división como esta, es una resta abreviada. Fíjense que cuando empezamos a sumar en la multiplicación empezamos desde cero, ¿verdad? Cero más 4 más 4 más 4. Como la división es al revés, es una resta, estamos restando, ¿sí? Desde el número 20 vamos a ir restando 4 unidades, es decir, 20 menos 4, 16, hasta llegar al cero. Y vamos a contar cuántas veces. 16 menos 4 va a ser 12 y así sucesivamente hasta llegar al cero, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces restamos? Restamos 5 veces. Entonces el resultado de la división es 5, ¿sí? Cuando tenemos divisiones que son decimales, quiere decir que no es un número entero de veces que estamos restando, simplemente eso. Pero eso es todo lo que es la división, es una resta abreviada, ¿sí? Entonces, este resultado se coincide con esta resta que tenemos acá. El tema del cero es que cuando estos conceptos fueron inventados, el cero todavía no tenía una participación muy importante en la matemática, fue hace mucho, mucho tiempo. Pero ¿qué pasa si introducimos el cero en estos conceptos? En la multiplicación es bastante simple, ¿verdad? Decimos que cualquier número multiplicado por cero es cero porque simplemente es sumar cero la cantidad de veces que nos diga y bueno, esto va a ser siempre cero, ¿sí? El problema en la división es que si tenemos, por ejemplo, 20 dividido en cero, como esto es una resta abreviada y tenemos que contar cuántas veces nos lleva llegar hasta el cero, cuando restamos decimos, bueno, 20 menos cero va a seguir siendo 20. Y si resto de vuelta va a ser lo mismo, y si resto de vuelta va a ser lo mismo, y esto se va a repetir infinitas veces, ¿verdad? Entonces, bueno, una mente curiosa podría decir que esto es igual a infinito, ¿verdad? Tiene sentido porque lo hacemos infinitas veces y nunca vamos a llegar al resultado que queremos. Entonces podemos decir que esto es infinito, ¿verdad? Pero el tema es que este resultado tiene unas implicancias que son bastante complicadas porque vamos a suponer, o le vamos a poner un resultado a la división por cero que es infinito, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se desprende de esto. Uno dividido en cero va a ser infinito, ¿verdad? Tranquilamente yo también puedo decir que 2 dividido en cero también es infinito, ¿verdad? Porque dijimos que dividir por cero es infinito. Pero el tema es que si estas dos divisiones me dan el mismo resultado, quiere decir que entre ellas mismas son iguales. Eso es un concepto matemático bastante básico. Pero el tema es que de esto se desprende que uno es igual a 2, ¿verdad? Y esto sabemos que es medio raro. Entonces, este resultado, este resultado es lo que se denomina un absurdo matemático. ¿Sí? Es partir de una premisa, digamos, una suposición inicial, hacer una serie de cálculos y llegar a un resultado que no tiene sentido, que es un absurdo. Esto quiere decir que la premisa de la que partimos es falsa, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que dividir por cero no se puede, que está indefinido? Es justamente por cosas como estas. Si a la división por cero yo no le puedo dar ningún resultado, porque cualquier resultado que le demos, vamos a llegar a algo que no tiene sentido. Entonces, directamente los matemáticos acordaron en que la división por cero está indefinida, no tiene ningún resultado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo me encuentro con una ecuación de este tipo? Yo tengo incógnitas que están en el denominador. Antes de pasar a resolver esta ecuación, incluso antes de simplificar, que vemos que acá se puede, tenemos que poner al costadito una pequeña aclaración.
y decir que x no puede tomar ciertos valores que harían 0 uno de los denominadores, porque en ese caso estaríamos haciendo una división por 0 y eso no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, en el costadito vamos a escribir x no puede ser. ¿Qué valores? Estos valores que están acá, ustedes ven que si yo introduzco uno de estos valores a todas las x que están acá, algún denominador se va a hacer 0. Si x es 0, entonces si yo pongo la x 0 acá, todo esto va a ser 0. Y eso no se puede, entonces x no puede ser 0. Pasa lo mismo con menos 3. Fíjense en este paréntesis que está acá, si yo pongo x menos 3, tengo menos 3 más 3, esto es 0. Entonces x no puede ser menos 3, ¿sí? No puede ser menos 3. X igual a 2, si yo pongo un 2 acá, se hace 0, no puede ser. Y x igual a 8. Fíjense que acá, fíjense que no me queda ninguna otra exclusión, ¿sí? Estos que están acá son valores excluidos de la solución. Si yo resuelvo esta ecuación y como resultado me da uno de estos valores, entonces ese valor no es solución. Porque haría 0 uno de los denominadores. Y eso no se puede, ¿sí? Entonces, ustedes cada vez que resuelvan una ecuación y factoricen, antes de simplificar, fíjense en cada paréntesis los valores que puede tomar x para que ese paréntesis de 0. Y esos valores se excluyen acá en un costadito, ¿sí? Una vez que hago eso, bueno, empiezo a resolver, simplifico esto, hago el mínimo común múltiplo. Fíjense que esta x, que está suelta acá, también va a ir en el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, completo, fíjense, a este denominador le falta una x y le falta el x menos 2, lo agrego abajo y lo agrego arriba. A este denominador le falta x más 3 al cuadrado, lo agrego acá y lo agrego acá. Sigo resolviendo. Acá hago propiedad distributiva, ¿verdad? 5x por x, 5x por menos 2. Este trinomio lo hago primero y después le hago distributiva. Los denominadores van a quedar iguales al mínimo común múltiplo, ¿verdad? Entonces, como los denominadores son iguales, los junto, ¿verdad? Hago distributiva acá, entonces ya me queda acá. En este punto vamos a simplificar este x menos 2 con este x menos 2, este x más 3 al cuadrado con este x más 3 al cuadrado. Fíjense que me queda una x suelta acá. Cualquier cosa que quede en un denominador siempre va a pasar multiplicando al otro lado, ¿sí? Y si en el otro lado hay algo como esto, entonces le vamos a poner un paréntesis, algo así, ¿verdad? De este lado está más corto porque, bueno, yo ya hice algunas operaciones que se podían hacer acá. 5 más 2 me queda 7, ¿verdad? Menos 10 más 2 es 2. Y 18 va a ser 18. Acá voy a hacer propiedad distributiva. Me queda algo como esto. 6x al cuadrado menos 7x. No se olviden de la x acá, ¿sí? Y ahora fíjense que esta x al cuadrado con esta, normalmente nosotros la tachábamos porque quedaban iguales, ¿verdad? En este caso no van a quedar iguales. Entonces lo que vamos a hacer es pasar todas las x para acá y ver qué pasa. Lo que me queda es algo como esto, ¿verdad? Fíjense, este es 7x cuadrado menos 6x cuadrado, me queda 1. 2 más 7x me queda 9x y el 18 va a quedar de este lado. ¿Por qué va a quedar de este lado? Porque lo que quedó acá planteado es una ecuación cuadrática. Y para resolver una ecuación cuadrática, se acuerdan que se hace Bhaskara, ¿verdad? Pero hay otra manera de resolver ecuaciones que no sea Bhaskara, que no sea tan largo. Sí, hay otra manera. Estas ecuaciones que están acá, primero tenemos que ver si las podemos factorizar, porque es mucho más fácil factorizar que hacer Bhaskara, ¿verdad? Esto es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces, este trinomio que está acá lo podemos factorizar de esta manera. El primer más va a estar en el primer paréntesis, esto es más, o sea que va a ser más por más, va a ser otro más. Y buscamos dos números que es multiplicados de 18 y sumados de 9, que es 6 y 3, ¿verdad? Fíjense que si hubieran hecho Bhaskara, ustedes tendrían los valores de x como menos 6 y menos 3, ¿verdad? Y al pasarlo al paréntesis se convertirían en más. Pero los valores de las raíces de los resultados son menos 6 y menos 3. Entonces de acá se desprenden las dos soluciones. x1 es menos 6 y x2 es menos 3, ¿verdad? Estos números cambiados de signo. Fíjense lo que pasó acá. Este número que está acá
estaba en nuestra lista de números excluidos. Entonces, este número que está acá no puede ser solución. Este número que está acá no es solución de la ecuación porque está en nuestra lista de números excluidos. Este número no está en esta lista, entonces tranquilamente sí puede ser solución. Por lo tanto, la solución de la ecuación decimos que es menos 6 directamente. Menos 3 no es solución, entonces ya no lo contamos. Bien. Entonces, tengan mucho cuidado con este tipo de ecuaciones. Yo en la actividad pasada no les puse estas ecuaciones porque todavía no habíamos visto esto. Pero ahora, antes de resolver, hagan la lista de números que no pueden ser soluciones, ¿sí? Y una vez que resuelvan y obtengan los resultados, fíjense que los resultados no sean ninguno de estos números. Si es uno de estos números, entonces lo tachan, ya no es solución, ¿sí? Y si pasara que los dos resultados fueran de esta lista, entonces directamente la ecuación no va a tener solución. Pero si el resultado no está en la lista, entonces ya es solución, ¿sí? Bien, saludos.